Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Transformación Personal. Hoy tengo un tema que es totalmente actual. Es interesante porque es un tema sumamente antiguo, pero que está en vigencia ahora mismo. ¿Cuál es? Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. ¿Somos buenos autodidactas o autodidactos? Bueno, de entrada que sepas que esta palabra tiene género, es decir, para el femenino autodidacta, para el masculino autodidacto. Casi nunca lo usamos, pero bueno, un detalle del lenguaje. El punto es que la autoeducación, la educación autodidacta, está siendo el centro de la formación en estos días. Toda la vida hemos sido como cultura, a nivel global, a nivel mundial, autodidactos. Por ejemplo, todos los oficios, y especialmente en los países emergentes, pero a lo largo de la historia, los oficios se dan a través de una mentoría, de observación, de prueba-error, carpintería, electricidad, herrería, cualquiera de estos, incluso preparar alimentos, la cocina, la repostería, era a través de una tradición oral que pasaba de la mamá a la hija, del papá al hijo, del maestro al alumno, pero no en un formato estructurado, sino en una manera de aprendizaje más libre, aprender trabajando, aprender haciendo, aprender practicando. Bueno, vamos a ver algunos tips para poder verdaderamente aprender por nuestra cuenta, porque esa es la tendencia actual. Vamos a analizarlo, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de aprender por nuestra cuenta, ser autodidactas, ¿sí? Respecto a la educación formal, a la educación institucional. No quiere decir que una necesariamente sea mejor que la otra todo el tiempo. Va a depender mucho de qué buscamos. Pero en estos tiempos, más que nunca antes, estamos regresando a la autoformación. No solo por cuestiones de la pandemia que obligó a que las instituciones recurrieran a la educación en línea, incluso aquellas que se negaban a hacerlo. No, no nada más eso. Ya la tendencia existía. Desde el surgimiento de los tutoriales en video por internet, en YouTube, por ejemplo, el incremento de la educación autodidacta es importantísimo. Yo quiero hacer una aclaración. ¿Qué nos dice la Real Academia respecto a un ser autodidacto? Dice que es aquel que se instruye por sí mismo. Sin embargo, yo quiero hacer una distinción. Yo quisiera ayudarte a pensar un poquito diferente respecto al ser un aprendiz autodirigido, no necesariamente autodidacta. Porque, ¿sabes qué? Todo lo que tú y yo aprendemos, aunque sea por nuestra cuenta, por nuestras propias investigaciones, a través de nuestros propios recursos, lo hacemos basado en información que generaron otros. Leemos libros, artículos en revistas, vemos videos en internet, tomamos un curso abierto, ¿no? A través de las redes, etcétera. Pero alguien más contribuyó. No es que nosotros generemos la información, no, realmente lo que tenemos es una educación autodirigida en la que nosotros determinamos a quién vamos a estudiar, a quién seguimos, de quiénes aprendemos, en qué horario, en qué lugar. Esa es la gran diferencia. Prefiero llamarle aprendizaje autodirigido. Y el solo hecho de pensar en ser autodirigido implica que yo tengo la responsabilidad para elegir aprender, para dedicarle tiempo, para poner en práctica, para buscar los medios para hacerlo. Por eso es importante que no solo pensemos en el concepto autodidacta, sino autodirigido. Tú y yo somos responsables de nuestra formación. Y algo que no es novedad, es que ahora
Nunca debemos dejar de seguir aprendiendo. El desarrollo tecnológico, el flujo de información, las innovaciones en cualquier área, en cualquier ramo, en cualquier especialidad, es constante, es permanente y necesitamos estarnos actualizando. Ahora déjame darte alguna estadística respecto al incremento del aprendizaje por uno mismo. Por ejemplo, tengo unos datos que tengo aquí registrados y hay una pequeña discrepancia en cuanto a los desarrolladores de software. ¿Sí? HackerRank, que es una organización que está midiendo esto, dice que el 74% de los desarrolladores de software son autodidactas, no gente que salió de una universidad estudiando cómo ser desarrolladores de software. No, aprendieron viendo tutoriales en comunidades donde están otros desarrolladores, 74%. Sin embargo, neoteo.com, otra organización que mide lo mismo, dice que es un 65% de los desarrolladores los que son autodidactas. Bueno, dices 74, 65, sigue siendo muchísima gente. Y tú podrías decir, sí, Rafael, pero ahí estamos hablando de tecnología. Yo no soy un desarrollador de software. Yo estoy en otra área. Yo soy un ingeniero civil. Yo soy un ingeniero industrial. Yo soy un abogado. Yo soy un arquitecto. Yo soy ama de casa, etc. Bueno, déjame decirte que para todos, absolutamente para todos, está siendo un momento de aprender por nuestra cuenta. Mira, hay un informe de la OCDE, que es la Organización para el Crecimiento y Desarrollo, ¿sí? De los países que están inscritos en ella, el desarrollo económico, hicieron un estudio sobre el desarrollo del e-learning. Déjame decirte que este estudio, aunque se publicó este año 2020, se hizo antes de la pandemia provocada por el coronavirus. Esto es antes, porque tú sabes perfectamente que la educación autodirigida, la educación a distancia, se ha incrementado a niveles insospechados este año debido a que no se abren las escuelas, no se abren las universidades, todo va a la televisión, a la radio y al internet. Pero bueno, este estudio fue calcular del 2015 al 2020 cuál sería el incremento de participación de la educación a través de internet, principalmente a niveles universitarios. Y déjame decirte, la expectativa es que África creciera, ya se dio, 16.5%, un aumento en educación por medios virtuales. En Europa, 7.5%. En América Latina, 5.5%. En el Medio Oriente, 2%. 4% en el Medio Oriente y 2% en Asia. Ahora, fíjate bien, entre los 20 países del mundo donde se espera mayor crecimiento, expansión, se esperaba antes de la pandemia, están 3 países latinoamericanos. El primero, República Dominicana, esta bella isla caribeña, con un 36% de aumento. Honduras con 34% y El Salvador con un 32% de aumento. Ahora, estas cifras se convirtieron en nada, en muy poco, a raíz de la pandemia y la necesidad de tener la educación institucional formal a través de medios que se asemejan mucho más a ser autodidacta que a un proceso institucional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una educación formal, tradicional, a través de una institución y la educación autodirigida? Aquí es importante que veamos primero las ventajas. ¿Te parece? Te comparto, por ejemplo, la educación institucional. ¿Qué ventajas ofrece? Pues que nos da estructura. Ya está todo ordenado, planeado, diseñado. Las instituciones con experiencia se basan en un proceso didáctico. Hay una estructura, hay un plan de estudios, ¿sí? ¿Qué otro punto tienes? Generas muchas relaciones. ¿Cuántos amigos, amigas tienes
que conociste en la escuela a la que fuiste, el bachillerato en el que participaste, la universidad donde estudiaste. ¿Cuántas de esas relaciones se convirtieron en posibilidades de un empleo, sociedad para un negocio? ¿Sí me explico? La institucionalización al reunirnos, ¿sí? Al conglomerarnos allí, genera un tipo de relación que no es tan fácil tener en el tema virtual. Aparte, las universidades, las instituciones tienen convenios con otros centros de estudio, con otras instituciones que te permite viajar, tener intercambios. Generalmente tienen instalaciones donde puedes aprovechar tanto para la ciencia como para los deportes. Por ejemplo, tienes laboratorios, tienes talleres, tienes áreas con instalaciones deportivas, etc. Esas son ventajas que nos da la educación formal. Y otra, fundamental en muchos aspectos, no tanto en otro, depende de la profesión, un respaldo documental. ¿Qué quiere decir eso? Sales con un certificado, sales con un diploma, sales con un título. Lo obtienes, lo cual es un respaldo oficial a la hora de conseguir ciertos empleos, ¿no? Cosa que no tienes en mucho de la educación autodirigida. ¿Cuáles son las ventajas de la autodirigida? Flexibilidad de horarios, manejo de tiempo, vas a tu ritmo, puedes ir mucho más rápido que en una institución educativa o puedes tomarte mucho más tiempo, ¿sí? Tienes información global, tú vas a buscar toda la información que quieras y con el acceso que tenemos a Internet, bueno, tenemos sobresaturación de información, tenemos muchísima y puedes acceder muy rápido. Puedes estudiar por medios económicamente muy bajos o prácticamente gratis. Claro, hay otros por los que pagas, pero vas a pagar menos que si estuvieras asistiendo a una institución. Y la otra, tú vas a elegir de quién aprendes. En las instituciones tienes una oferta con tal vez un catálogo de para tal materia 1 o 2 maestros, ¿sí? Pero en línea, de manera autodidacta, autodirigida, pues tienes N opciones de quién aprender, de quién enseñar. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de lo institucional y de lo autodirigido? Aquí va. En lo institucional, desventajas. Se tardan mucho en actualizarse. La realidad es que la información está cambiando constantemente. Cada día salen propuestas, teorías, innovaciones, incrementos de tecnología, disrupciones, etc. Y una universidad, para estarse actualizando, va a depender mucho del interés y nivel de actualización que traiga un maestro, que traiga uno de sus docentes. ¿Sí me explico? Aparte, las universidades, para cambiar un plan de estudio, pues requieren de tiempo. No van a estar cambiando planes de estudio durante un periodo escolar o cada vez que van a abrir un nuevo ciclo escolar. No, son mucho más lentas estos procesos. Claro, ahora las instituciones, y no piense solo en universidad, piensa en bachillerato, piensa en la educación elemental, muchas de ellas se están complementando con el trabajo autodirigido de los alumnos. Bueno, en general suele ser más cara la educación institucional. Y lo digo en general porque hay muchos países donde los gobiernos ofrecen educación gratuita, ¿sí? Un cuestionamiento que llega a ver en eso, con todas las variables del mundo, es la calidad de esa educación gratuita. Hay unas con gran prestigio y hay otras tristemente con lo contrario. Como te decía hace rato, tienes menos opciones docentes, las que te ofrece la institución y se acabó. Esas son las desventajas de la educación institucional. Ahora, también el ser autodidacto, el ser autodidacta, esta educación autodirigida, también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son? Una, hay un exceso de información. ¿Cómo escojo de quién tomo la información? ¿De cuál de los muchísimos cursos, webinars, artículos, plataformas, cuál
tomo. Hay demasiada información y mucha de esa información puede ser antigua, mucha puede ser fruto de plagios, otra puede ser publicada por gente que realmente no es experta en el tema que habla, pero se autodenomina experta. Hay un riesgo grande y una desventaja es sobresaturación de información con información que no es tan valiosa y a veces batallamos para distinguirla, no es tan fácil distinguirla. Otro, lo que decía, información poco confiable, no hay una estructura. A diferencia de una institución que tiene su plan de estudios, que tiene cuánto va a durar cada materia, cuál es el temario para cada materia, en qué periodo se tiene que lograr, cuál es el objetivo a lograr con el alumno en ese tópico, en ese tema, etcétera. En la educación autodirigida no tenemos esa estructura. Otro punto es que la manera de evaluar en el tema autodirigido es demasiado subjetivo. Si de por sí, hasta en las instituciones es un poco subjetivo, porque tal vez te preguntaron cosas que no sabías, pero sí sabías otras que no preguntaron. Las evaluaciones son limitadas, subjetivas, parciales. Sin embargo, a la hora de irnos al aprendizaje autodirigido es más difícil tener una evaluación. Y otra es que el respaldo documental de la educación autodidacta pues no es sólido. Te llega por ahí un PDF para que imprimas un diploma o te certificó alguien en qué basa su certificación, etcétera. Por supuesto que vas a encontrar instituciones serias, incluso universidades de peso mundial, que te dan sus clases en línea, pero ahí ya estás otra vez recurriendo a una educación institucional, solo que vía internet, con las ventajas que trae la estructura, con las ventajas que trae su plan de estudios, etc. Bueno, ¿qué necesitas para ser una persona con un aprendizaje autodirigido? Porque déjame decirte algo, la tendencia evidente en el mundo es que tú y yo seamos personas con una educación autodirigida. Las nuevas generaciones, hablo personas de 35 para abajo, son mucho más propensas a este concepto autodidacta. Las personas que ya rebasamos, bueno, me voy a incluir, pero claro, desde cerca de los 40 hasta los que ya los pasamos por bastante, no crecimos en un ambiente tan autodidacta, tan autodirigido. Solo algunas personas con la inquietud, con el deseo, con el hambre de aprender, donde lo institucional no era suficiente, nos lanzábamos a investigar, indagar, leer, preguntar, buscar opciones, etc. Las nuevas generaciones ya están muy acostumbradas. ¿Por qué? Porque crecieron con el mundo del internet. Los famosos tutoriales han despertado un estilo, forma de aprender, donde dices, oye, ¿cómo hago esto? Búscalo en YouTube, busca un tutorial, búscalo en la red, pon en Google cómo hacer esto, ¿no? Y aprendemos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, si quieres realmente aprovechar, porque déjame decirte y te voy a hacer una diferencia, algo importantísimo a distinguir en el mundo de la educación autodirigida. No es lo mismo consumir información que aprender. Te voy a repetir esto y en unos minutos voy a profundizarlo. Todo mundo consumimos información, hasta sin querer. Nos llega al teléfono, nos llega aquí todo tipo de información hasta cuando no queremos, hasta información que no pedimos. Todos consumimos información, pero información no garantiza aprendizaje. A ver, incluso información buena, incluso información válida, valiosa, oportuna, no garantiza aprendizaje. Vamos a ver qué requisitos, qué necesitamos tener tú y yo para realmente fortalecernos en una educación autodirigida y generar aprendizaje. Lo primero es que necesitamos deseos de aprender. Hambre. Quiero aprender tal cosa.
quiero aprender un idioma, quiero aprender a manejar tal equipo, quiero aprender a dominar los softwares nuevos que estoy implementando en mi equipo de cómputo, quiero aprender habilidades para comunicarme, para hablar en público, quiero aprender diseño gráfico, diseño industrial, en fin, quiero aprender cómo pintar con acuarela, lo que tú quieras, pero necesitas ganas y deseos de aprender. Si en la escuela tradicional nos enseñan y nos obligan a aprender, vamos diario con un horario, ahí están los maestros empujándonos, impulsándonos o a veces presionándonos para que aprendamos. Ahora imagínate cuando quitas toda esa presión. Solo los que tienen deseos de aprender van a avanzar en lo autodirigido. El punto número 2, el segundo punto de los requisitos para crecer y aprender siendo autodirigidos es tener claro qué quiero aprender. Ay, Rafael, pero es que yo quiero aprender muchísimas cosas, muchísimas, hay tanto que aprender. Sí, pero tienes que saber en específico qué quieres aprender para abocarte a eso por un periodo hasta que logres aprenderlo. Tal vez puedes llevar 2, 3 temas al mismo tiempo, pero mi sugerencia es uno por uno en lo autodidacta. ¿Por qué? Porque si te enfocas en una cosa por aprender y te metes de lleno investigando, viendo webinars, tomando cursos en línea, incluso puedes tomar cursos presenciales con instituciones, que un certificado, un diplomado, cosas más breves, ¿sí? Leyendo en libros, en revistas, etcétera, y te abocas a un solo tema, en mucho menos tiempo vas a obtener información valiosísima de ese tema y actual y de diferentes perspectivas, de distintos autores o maestros. Sí, pero necesitas saber en específico qué quieres aprender y sobre todo, qué quiero lograr hacer. ¿Por qué deseamos aprender? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para ejecutar algo, para lograr algo. El que quiere ser, le llaman ahora trafficker, las personas que generan tránsito de seguidores, de usuarios a las páginas, a las redes sociales de otro para lograr vender un servicio, para lograr vender un producto, les llaman traffickers. Quieren aprender a hacer eso, a cómo generar una mercadotecnia efectiva para vender a través de Internet. ¿Para qué? Para tener clientes que les paguen para lograr eso. Queremos aprender para hacer. Yo quiero aprender repostería. ¿Por qué? Porque quieres hacer postres, ya sea para tu consumo, para el de tus amigos o para ganar dinero volviéndote una repostero profesional que comercialice. Es que yo quiero aprender diseño gráfico, yo quiero aprender inglés. ¿Para qué? Porque quiero lograr algo. Entonces, el segundo punto es partir. ¿Qué quiero lograr hacer? Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Sí? Hambre, saber qué quiero aprender. Y aquí está el reto más grande de ser autodidacta. Necesito disciplina. Necesitamos una estructura, tener orden, manejar plazos. ¿Sabes qué? Voy a aprender este tema, me voy a poner de plazo 3 meses para aprenderlo, 2 meses para aprenderlo. Entonces le necesito dedicar tantas horas a la semana o tales días o diario. Estructura. Si quieres realmente avanzar, porque si no, empezamos estudiando, sistemas de resistencias eléctricas para equipos de aire acondicionado. Pero luego estamos investigando y nos llegó información de otra área de la electricidad y nos desviamos y tomamos ese tema. Y ya no terminamos el primero. Nos dimos una bañadita, una rociada de información, pero ya pasamos a otra cosa. Querías aprender a, reparar motores de automóviles. Y empezaste con eso, pero luego viste un tema interesantísimo sobre el diseño de las carrocerías de los automóviles y ya te desviaste del tema. ¿Sí me explico? Necesitas establecer un orden. Quiero aprender esto
en este tiempo, en este plazo, para tal fecha tengo que lograr hacer tal situación que quiero aprender. ¿Qué voy a poder ejecutar? Y me establezco horarios mínimos. Si no pones horarios, tantas horas, tantos días a la semana, en el horario que quieras. Y tú puedes cambiarlo, pero necesitas tener estructura, tener tiempos, tener plazos. Y fundamental, fíjate bien, registro. Necesitas registrar la información. Así como en la escuela tomamos notas, mi sugerencia es que tengas una libreta, una carpeta, el famoso binder, en el que puedes meter hojas, en el que vayas clasificando y registrando la información valiosa. Que te metiste a un curso o una capacitación en línea, imprime los documentos, mételos en eso. Puedes hacerlo digital también, pero necesitas tener registro. ¿Por qué? Porque si no vas a perder esa información. Después de investigar tanto, de leer tanto, de ver tantos webinars, de tomar tantos cursos, oye, ¿dónde decía o cómo decía? ¿Qué era? Ay, es que ya no recuerdo si lo vi en este curso o si lo leí en un libro o si... Perdidos. Cultura de registro. ¿Qué hacemos cuando estamos en la educación formal? Tengo mi blog o tengo mi cuaderno o tengo mi carpeta o libreta de tal materia y este otro de esta otra materia. Tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos orden para registro, para tiempos, horarios destinados y para plazos. ¿En cuánto tiempo voy a lograr aprender? Y por último, ¿qué más necesito? Necesito tener un proceso de aprendizaje. Es lo que te dije que en lo que iba a profundizar. Lo primero es hambre, deseos, ganas de aprender algo. ¿Qué? Lo que tú quieras aprender. Lo segundo está relacionado con esto. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres en específico? ¿Qué quieres lograr hacer que hasta este momento no puedes? ¿Qué deseas aprender? El tercer punto es disciplina. Tener esa costumbre, ese hábito, lo tienes que desarrollar de registrar, dividir temas, tener la información o digital o en carpetas, cuadernos, lo que uses para registrar, pero tener registro. Establecer un plazo en el que vas a lograr tu aprendizaje y determinar cuántas horas semanales y qué días le vas a dedicar. Y por último, tener un proceso de aprendizaje. Este punto es muy importante. El primer paso para aprender es obtener información. Y por supuesto que tú y yo es lo que hacemos cuando buscamos ser autodidactas. Buscar información. Sí, pero tener información no nos convierte sino en, bibliotecas con piernas. O sea, la información sin aplicarse no sirve. El aprendizaje no es tener información. Tú y yo conocemos personas que saben mucho sobre ciertos temas, pero no ejecutan, no tienen resultados. Aprender es lograr algo que antes no podías hacer. Por ejemplo, viene el primer paso que es información. ¿Cuál es el segundo? Lo tengo que aplicar. Lo tengo que llevar a la práctica. Y tú ten claro, cuando estés en tu formación autodidacta, en tu formación autodirigida, decir, ok, esta información, ¿cómo la voy a aplicar? Y tienes que aplicarlo. Y al aplicarlo, ¿sabes qué va a suceder? Vas a encontrar errores, deficiencias, carencias o que no lograste el resultado tal como lo querías. Primer paso es información, segundo es aplicar, el tercero es un análisis para hacer ajustes. Necesitas revisar y decir, a ver, ¿qué nos salió? Tal vez eso te lleve a volver a leer, a regresar, a buscar más información. ¿Por qué me está fallando aquí? ¿Por qué no estoy teniendo el resultado que se supone debo obtener o que quiero lograr? Analizas, corriges, ajustas y aplicas de nuevo hasta que tengas el resultado correcto. Ese es un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo sé que ya aprendí? Cuando tengo el logro, cuando logré el resultado. Antes de eso no he aprendido. Si las cosas todavía no te salen como tú quieres, es que te falta aprender. Hay que identificar las deficiencias, los errores,
qué está saliendo mal, buscar más información, irte a otro tutorial, un consejo de alguien que ya lo hace bien, ¿sí? Hasta que tengas el resultado. Esto es importantísimo. Recuerda, información, aplicación, análisis y corrección. Vuelvo a investigar, a obtener información, vuelvo a aplicar, tengo el resultado, ya aprendí. El aprendizaje es lograr hacer algo que antes no podía. Antes de eso, no he aprendido. Bueno, y ya nada más quiero darte sugerencias para tu formación y para poder distinguir dónde tomo información para ser una persona con educación autodirigida efectiva. Lo primero es que investiga antes de casarte con una línea de educación o con una fuente de información. No necesariamente vas a quedarte con un solo autor, una sola propuesta, una sola institución, una sola plataforma, pero va a ser ideal que termines teniendo una columna vertebral. ¿Con cuál? Con una que te identificas, con una que le tienes confianza, que ves que está actualizándose, que va creciendo y que te identificas. Pero es importante, antes de hacer eso, investigar antes de contratar o antes de casarte, decimos, con esa fuente de información. Pide referencias, de pronto te llega un curso que dices, wow, este curso es el que yo quiero y tienes testimonios ahí en la página. Déjame decirte algo, tristemente hay gente que engaña y hay gente que inventa los testimonios. Oye, pero están en video. Bueno, aumenta un poco la posibilidad de que sea real, qué bueno. Por supuesto que hay instituciones que lo hacen serio. Vaya, yo tengo una plataforma y los testimonios que tengo te garantizo que son reales. Pero también me he encontrado y me han dicho los mismos traffickers y todo, que gente que te ofrece testimonios. Por favor, es muy poco ético, pero necesitas tener cuidado. ¿Qué puedes hacer? Decirles, oye, me gustaría hablar con uno de tus clientes. Sobre todo cuando vas a pagar. Si vas a pagar, dile, oye, me gustaría platicar con alguno de tus clientes. ¿Quiénes tienes? ¿Me puedes dar un correo? ¿Sí me explico? Si vas a invertir dinero, más vale. Pero si vas a invertir tiempo, también hay que hacerlo. Ok, asegúrate o busca que de preferencia quienes te ofrecen educación en línea tengan una metodología, estén sustentados en un proceso, en un método. No nada más darte información. Claro, ahora que ya conociste información, aplicación, análisis y corrección y resultado, tú puedes generar tu propio método. Pero te ayuda si las fuentes que estás usando tienen una metodología. Y la otra es cuál es la credibilidad de quien está siendo la fuente de tu información. ¿Sí? ¿Le consideras o la consideras una fuente experta, una honesta, con conocimiento, con resultados en aquello que te enseñan? Hay gente que da cursos de cosas que no tiene. O sea, una persona sin hijos hablando de paternidad. Un arquitecto que no ha construido hablando de construcciones innovadoras. O sea, ¿sí me explico? Tienes que verificar eso. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los resultados? El primer punto es investigar antes de contratar o de casarte con una línea. El segundo, participa en comunidades de aprendizaje. Es muy rico lo que podemos aprender de otras personas que también están estudiando, que también están creciendo. Sobre todo en las comunidades donde compartimos lo que queremos aprender. Ya hay muchísimas. Desde grupos de Facebook hasta comunidades privadas, hay comunidades de artistas, de pintores, de músicos, de científicos, de biólogos, de medioambientalistas, de conferencistas, de escritores. Hay comunidades para todo, de gente que trabaja con la salud, de investigadores. Búscate una buena comunidad. Y aquí aprovecho para decirte, no es ningún secreto, yo tengo una comunidad de aprendizaje, Rafael Ayala Online, la puedes encontrar así, rafaelayala.online, pero lo que te quiero decir es que además de tener información y un método, buscando cubrir todo esto, subimos a esa comunidad un chat permanente donde podemos publicar retos, logros, compartir mejores prácticas entre todos los que están
o son miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener una duda sobre algo, pero alguien ya lo aplicó, tuvo resultados, me puede dar un consejo, o tal vez tú puedes aconsejar a alguien que tiene una duda sobre algo que dominaste. Ese enriquecimiento en una comunidad es fundamental, es importante, es una gran alternativa que tienes, ¿sí? Participa en esas comunidades. Siguiente punto, ve catalogando las diferentes líneas de pensamiento del tema que estás estudiando o las diferentes técnicas o tecnologías para lograr algo. Por ejemplo, vamos a suponer que te estás especializando en impresiones 3D. Seguramente va a haber diferentes sistemas, diferentes máquinas. Tú vas a ir escogiendo uno que te parece el más adecuado para lo que quieres hacer. Pero es importante que conozcas las otras tecnologías que hay para hacer o sistemas para la impresión en tercera dimensión. Igual con líneas de pensamiento, ¿no? Tenemos que conocer otras. Mira, te voy a poner un ejemplo de la política. En Estados Unidos sabemos que hay dos partidos, republicanos y demócratas. Y si tú fueras a estudiar historia de la política en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú quieres ser un maestro que enseña al respecto, o porque simple y sencillamente vas a escribir un libro, o te encanta la política y eso es que sucede. Bueno, pero resulta que te identificas más con un partido que con el otro. Pero de todas maneras tienes que estudiar el otro. Tienes que conocer qué le critican al partido en el que tú crees. Eso enriquece, amplía, fortalece tu conocimiento. Lo mismo va a suceder cuando estás estudiando lo que sea. Tienes que conocer las diferentes líneas, pero identifícalas. Velas clasificando. Siempre es riesgoso clasificar porque etiquetamos, pero le da estructura a nuestro cerebro. Nos permite decir, mira, a mí me gusta mucho escribir novela, pero novela de thriller, de intensa, de incertidumbre, de persecución. Pero he estado viendo cómo se escribe novela romántica, que es distinto, o novela de valores para jóvenes. Y vas clasificando. Oye, ¿un día podrías sacar tú una mezcla de las tres? Por supuesto, pero ya vas conociendo las diferentes opciones. Clasifica la información y no te quedes solo con aquella con la que tú te identificas. Te lo dije, necesitamos tener una columna vertebral. ¿Qué creemos? ¿Dónde estamos? Sin embargo, tengo que conocer las otras alternativas, ya sean corrientes de pensamiento, ya sean técnicas, ya sean tecnologías, ya sean procedimientos. ¿Sí? Bien, y para eso necesitas diversidad de fuentes. Ser autodidacta no significa ver puros tutoriales de YouTube. Para cuestiones técnicas seguramente te puede servir, pero si quieres profesionalizarte, no necesariamente con un título que te respalde. Si lo logras tener el papel, qué bueno. Pero si quieres volverte un experto, una experta en tu área, necesitas recurrir a diferentes fuentes de información. ¿Cuáles tienes? Empecemos por los tutoriales, por supuesto. Cursos, que puedes tomar cursos en línea, puedes tomar cursos presenciales en algunos centros educativos. También tenemos los webinars, que suele ser sesiones muy cortas, hora y media máximo, con 1 o 2 puntos clave, pero te sirven, te fortalecen, puedes escuchar varios, muchos son gratis, otros son pagados, pero son muy accesibles, pero necesitas estarte actualizando. Los webinars te pueden servir para actualización, ¿sí? Formar parte de una comunidad, inscribirte en una plataforma, escoger un mentor, una persona de la que quieres aprender. Eso también es autodirigido. Los oficios, como te decía al inicio de este podcast, de este capítulo, los oficios es aprender viendo de otro, ayudando a otro. Albañilería, carpintería, electricidad, cocina, costura, tejido, corte. Hay instituciones, pero también puedes aprender de alguien más. Puedes pensar en un mentor.
en alguien de quien puedas aprender. Puedes leer, y aquí este es fundamental. Te voy a dar un tip, y estoy generalizando porque puede salir un libro con información súper actual, súper vigente. Sin embargo, a la vuelta de, sobre todo si son temas de tecnología, etcétera, a la vuelta de 6 meses, un año, año y medio, esa información ya no es la vanguardia. ¿Qué es lo que te recomiendo? Usa la lectura de libros para conocer lo básico, lo fundamental. Ahora sí que los fundamentos. Es muy bueno leer libros sobre los temas que quieras. Oye, geografía política. Rafael, ya hay más países que hace 40 años, pero puedes leer libros de historia porque te da la estructura, te da el conocimiento, te da el cimiento. Claro, el mapa, sobre todo pensemos en Europa Oriental, cambió rotundamente, ¿sí? Pero para eso lees revistas. Los libros te dan bases sólidas, estructura, fundamento, conocimientos básicos. Las revistas te actualizan. Es importante estar leyendo ambos, libros y revistas sobre los temas, sobre las áreas que quieres dominar. ¿Sí? La fotografía, ¿quieres aprender fotografía? Bueno, dices, uy, es que hay un libro, pero es de cuando era la fotografía química. Sí, pero seguramente trae consejos de composición, de manejo de luz, etcétera, que te sirven. No te va a servir para cómo utilizar una cámara digital. Para eso, vas a lo actualizado. Y pueden ser libros o revistas de manera física o de manera digital. Puedes también formar parte de los que se llaman Master Groups o Mastermind Groups, que no son otra cosa más que grupos de aprendizaje entre colegas. Eres un empresario o una empresaria y te reúnes con otros empresarios cada 2 meses para ver qué problemas están teniendo, cómo los están resolviendo. No tienen que ser de la misma industria, se comparten sus mejores prácticas. Es una alternativa a las comunidades virtuales. La desventaja de un grupo presencial de mentes maestras o mastermind group es que por las mismas ocupaciones, porque pueden estar en diferentes ciudades, no es tan frecuente cuando se vean. Entonces, no digo que sean negativos, son agradables, son buenos, aprendes, compartes, creas alianzas, pero recibes consejos, buenos tips, pero no es tan frecuente. Lo puedes también tener de una manera virtual y permanente, como te lo mencionaba hace unos minutos. Finalmente, solo quiero decirte que el mundo nos está exigiendo, por la velocidad de los cambios, a ser personas con un aprendizaje autodirigido, a ser personas hambrientas de aprender. Tú y yo tenemos la capacidad para hacerlo. Tal vez estás pensando, Rafael, es que yo no soy bueno en la computadora, yo no soy buena. Rafael, pues es que yo no soy millennial, más bien milenario, ¿no? Ya tengo, no importa, la tecnología es muy amigable ahora. Claro que puedes aprender. Yo te invito a que hagas la prueba. Ten la disciplina, escoge un tema, ponte un plazo, ponte horarios. Y si le dedicas, ¿qué quieres? 1 hora diaria, de lunes a sábado, al tema que quieres aprender, para leer, tomar cursos, ver tutoriales, tomar webinars, leer artículos. ¿Sabes cuánto conocimiento vas a tener, cuánta información de aquí a 3 meses? ¿Y qué pasa si lo empiezas a aplicar? Aplícalo. Y el último consejo que te voy a dar, lo que vayas aprendiendo, enséñalo a otros. Cuando más aprendemos es cuando enseñamos, porque me preparo para las preguntas, porque intento tener claridad, porque quiero comprender todo para poder comunicarlo. Quien enseña, aprende. Y principalmente en la práctica. Conviértete en el mentor, en la mentora de alguien más. Vas a ver cómo podemos aprender, podemos crecer, podemos dominar y hacer cosas que antes creíamos que no podíamos hacer. Yo espero que apliques esto y vayas creciendo como una persona con formación autodirigida, independientemente de que también tengas y crezcas en educación formal.
Esto es lo que te quería compartir. Finalmente, solo invitarte. Si me estás escuchando este podcast por Spotify, pues, o por cualquier otra plataforma de podcast, porque estoy prácticamente en todas, pues dale me gusta para que te enteres cada vez que estoy publicando, porque estoy publicando constantemente nuevos podcasts. También puedes escuchar los anteriores. Y si estás en YouTube, tenemos una lista de reproducción en mi canal de YouTube, Rafael Ayala Autor. En ese canal vas a encontrar no solo todos los podcasts en video, sino muchos otros videos con temas como este, sobre relaciones humanas, sobre familia, sobre manejo empresarial, cómo tener mayor efectividad, etc. Si estás en YouTube y te gusta, también sígueme, comparte tanto el podcast de audio como el podcast visual con todas las personas que creas que les va a ser de beneficio. Eso me va a ayudar a seguir produciendo y produciendo para compartir con ustedes información que puedan aplicar, analizar, corregir para tener mejores resultados. Bueno, esto fue Transformación Personal. Es un gusto estar con ustedes y recuerden, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.